Buen día. Hoy otro podcast de actualidad médica. Soy Sebastián Herrera, médico internista y reumatólogo. Continuamos hoy con las recomendaciones de manejo del Colegio Americano de Reumatología y la Vasculitis Foundation para arteritis de células gigantes y arteritis de Takayasu. En el podcast de hoy nos centraremos en el manejo de la arteritis de células gigantes. Es fundamental que tengamos en cuenta las definiciones revisadas en el podcast previo, así que si no lo han escuchado, les recomiendo hacerlo antes. Entremos de lleno. Entonces, diagnóstico para arteritis de células gigantes. La biopsia de arteria temporal sigue siendo la prueba diagnóstica de elección, al menos en estas recomendaciones para los Estados Unidos de América. Recomiendan una biopsia unilateral inicial con una muestra de segmento largo, de mínimo 1 centímetro. La biopsia debe obtenerse idealmente entre las 2 primeras semanas posteriores al inicio del tratamiento con glucocorticoides. Varias particularidades. Primero, justifican la biopsia como primera opción de diagnóstico porque ellos reportan que al menos en Estados Unidos la experticia en protocolos de diagnóstico por ultrasonografía es menor que en otras regiones del globo. También mencionan que si en la institución de uno, en la región en la que uno practica, hay una gran experticia para hacer diagnóstico de arteritis de células gigantes con imágenes no invasivas como la ecografía vascular, esta podría reemplazar la biopsia. Pero al menos en su situación, esto no se aplica y por eso recomiendan la biopsia como primera opción. Lo segundo es que, aunque la recomendación es hacer la biopsia en las primeras 2 semanas luego de inicio de glucocorticoides, ellos mencionan que por ningún motivo se debe descartar esta opción diagnóstica si se llevan más de 2 semanas de tratamiento. Obvio, se podrá modificar el resultado, pero no significa que no tenga utilidad. Desde el punto de vista de imágenes, recomiendan que si la biopsia de arteria temporal es negativa y aún así se sospecha arteritis de células gigantes, allí sí recomienda la imagen vascular no invasiva de grandes vasos. Para pacientes con arteritis de células gigantes recién diagnosticado, adicionalmente recomiendan también hacer imagen vascular no invasiva para evaluar la afectación de grandes vasos. O sea, que ya por fin vamos teniendo recomendaciones que apoyan lo que veníamos haciendo con la experiencia de cuando se hacía el diagnóstico, buscar a ver cómo estaban los grandes vasos para también establecer un pronóstico. Desde el punto de vista de manejo médico, para la arteritis de células gigantes recién diagnosticada sin isquemia craneal, recomiendan glucocorticoides orales en dosis altas. Para la arteritis de células gigantes recién diagnosticada con amenaza de pérdida de visión, recomiendan glucocorticoides intravenosos en dosis altas, o sea, los pulsos. Recomiendan tocilizumab junto con glucocorticoides orales para todos los pacientes con arteritis de células gigantes recién diagnosticada. Mencionan que se podrá considerar metotrexato en situaciones cuando no se puede acceder al tocilizumab, como contraindicaciones, intolerancia o costos, pero que definitivamente la carga de la evidencia está a favor de uso del tocilizumab. Para la arteritis de células gigantes con afectación activa de vasos grandes extracraneales, recomiendan el tratamiento con glucocorticoides orales combinados con un agente inmunosupresor no glucocorticoide. Y allí ellos mencionan que uno puede utilizar tocilizumab o metotrexato, que la evidencia del metotrexato no es la mejor, pero que tocilizumab se ha centrado mucho en la parte craneana, que acá tampoco la carga de evidencia es muy grande alrededor de tocilizumab, pero que definitivamente pues tenemos RCTs con tocilizumab, que esto le daría más peso a la evidencia del tocilizumab, pero a su vez hay que tener en cuenta los costos. Para la arteritis de células gigantes, no se recomienda el uso de estatinas específicamente para el tratamiento de la enfermedad. Si se requieren para el tratamiento de comorbilidad, no hay ningún problema, pero no se deben considerar como tratamiento de arteritis de células gigantes. Recomiendan agregar aspirina para pacientes con arteritis de células gigantes que tienen afectación crítica o limitante del flujo de arterias vertebrales o carótidas. Y mencionan que la duración óptima del tratamiento con glucocorticoides no está bien establecida. Hay algunos esquemas muy acortados de tratamiento, como el gusto, que todavía no tienen buena evidencia, pero suspender los glucocorticoides a 6 meses, a 1 año o 2 años, todavía no lo sabemos bien. Sabemos que suspenderlos conlleva un riesgo de recaída, pero también hay que tener en cuenta que el tratamiento a largo plazo puede traer toxicidad. ¿Cómo se deben manejar las recaídas? Para recaídas, mientras se reciben glucocorticoides en dosis moderadas a altas, se recomienda agregar un fármaco inmunosupresor no glucocorticoide. Para recaídas con síntomas de isquemia craneal, se recomienda agregar un agente inmunosupresor no glucocorticoide y aumentar la dosis de glucocorticoides.
Para las recaídas con síntomas craneales mientras reciben glucocorticoides, recomiendan agregar tocilizumab y aumentar la dosis del glucocorticoide por encima de agregar metotrexato. Esto es por la evidencia que tenemos de RCTs. Mencionan que en caso de que tocilizumab no funcione, se podría considerar el uso de inhibidores del TNF o el uso de abatacept, pero obviamente con muy poca evidencia. Desde el punto de vista de intervención quirúrgica, el tipo y el momento de la intervención quirúrgica para arteritis de células gigantes debe ser tomada a través de una decisión colaborativa entre los cirujanos y el reumatólogo. Para la arteritis de células gigantes grave, con empeoramiento de signos de isquemia de miembros u órganos mientras se recibe terapia inmunosupresora, se recomienda una escalada de la terapia inmunosupresora. Para pacientes con arteritis de células gigantes sometidos a una intervención quirúrgica vascular, se recomienda el uso de glucocorticoides en dosis altas durante el periodo periprocedimiento si el paciente se encuentra con enfermedad activa. Desde el punto de vista de monitorización, se recomienda monitorización clínica a largo plazo para pacientes con arteritis de células gigantes, aun si están en remisión clínica aparente. Y para aquellos pacientes que tienen un aumento de los niveles de los marcadores de inflamación aislado, se recomienda la observación clínica y la monitorización sin escalada de terapia inmunosupresora si no hay algún otro hallazgo que sugiera recaída de la enfermedad. Definitivamente, ya pasamos de la época de recomendar monoterapia en arteritis de células gigantes a siempre buscar el ahorro de glucocorticoides. Desafortunadamente, la evidencia de metotrexato no es tan robusta como tocilizumab, que hay una diferencia grande desde el punto de vista de costos, donde, aunque es muy atractivo el uso de tocilizumab para tratar a todos los pacientes, hay que tener en cuenta condiciones y situaciones sociales y realidades económicas de ciertos países donde uno podría considerar utilizar el metotrexato en ciertos casos, al menos como un puente mientras se llega al tocilizumab. Por ahora no recomiendan el seguimiento por imágenes periódica y sigue valiendo mucho más la parte clínica por encima de marcadores de inflamación e imágenes. No es que no sirvan, es que aislados no son suficientes para determinar si un paciente recae o no recae. Los invitamos a que participen en la sección de comentarios, que quieran escuchar, cuáles son sus temas de interés. Síganos en www.reumatimes.com. Allí podrán encontrar cubrimientos de congresos de reumatología, como el Congreso Europeo o el Congreso Americano, resúmenes de actualidad, mesas redondas. Encuéntrenos en YouTube y Facebook como Reumatología Online o Reumatimes, en Instagram como Dr. Sebastián Herrera o Reumatimes, en Twitter, que ya se llama X, como Reuma Online o Reumatimes, y también estamos en TikTok como Reumatimes. Los esperamos con información concisa y de utilidad en un próximo podcast. En el siguiente vamos a discutir la sección de tratamiento y manejo de arteritis de Takayasu. Hasta pronto. Reumatimes.